Buenas tardes. Un saludo a toda la red de telemedicina de Salud Oaxaca, de Telesalud Oaxaca. Vamos a ver un tema muy importante el día de hoy, como es la medicina antienvejecimiento. Sabemos que el envejecimiento pues es un proceso fisiológico de deterioro de las funciones, de órganos y tejidos. Y en este caso, este tipo de medicina la tiene que ver un especialista para poder tratar a este tipo de padecimientos. Y en esta ocasión contamos con la presencia del doctor Roberto Gil Acevedo, quien nos hablará sobre este tipo de medicina antienvejecimiento o antiedad. Doctor Roberto, bienvenido y vamos a iniciar con este tan importante tema. Muchas gracias, muy buenas tardes para todos, un gusto estar en este foro. Pues bien, como decía el doctor, la medicina antienvejecimiento realmente es una rama joven de la medicina, pero desde luego, desde principios de la humanidad, la medicina antienvejecimiento ha sido buscada a través de lo que llaman la fuente de la eterna juventud. Existe un mito por generaciones que se ha buscado la fuente de la eterna juventud. Hay el antecedente, se dice que cuando Eva muerde la manzana y comete el pecado, el primer pecado original de la desobediencia, Dios los manda de castigo y los hace mortales, los expulsa del Edén y los hace mortales, esa desobediencia las hace darles un tiempo de vida útil al humano. Después, en religiones como el hinduismo, hablan de la importancia de preservar la vida, porque el alma continuaba y así podía pasar de una a otra vida. Existe un mito, como decíamos, de buscar por muchas generaciones la llamada fuente de la eterna juventud, y así se habla de expediciones en todo el orbe para buscar esa fuente de la eterna juventud. Siempre también la belleza se ha asociado a la salud, porque sí, verdaderamente la belleza exterior como la interior es un estado de confort de todos. Pero bien, la medicina antienvejecimiento como rama de la medicina tiene muy poco tiempo. Se debe a la doctora Aslan, que esta es una doctora discípula de los hermanos Huneke. Los hermanos Huneke fueron los fundadores de la terapia neural, que al encontrar los efectos de la procaína sobre la repolarización de las membranas celulares y el efecto holístico de las funciones corporales que produce la procaína, así como la disminución del cortisol, que después vamos a ver, y de los inhibidores de la monoamina oxidasa. La combinación con el ácido paraminobenzoico, que es una vitamina y que favorece muchos procesos metabólicos, dio inicio a las investigaciones sobre el antienvejecimiento. Y así la medicina antienvejecimiento se integra como una especialidad en los años 80, después de los estudios de la doctora Ana Aslan, que es una médica rumana, y fue la fundadora de la gerontología y la geriatría, también ramas especializadas de la medicina para tratar sobre todo a los pacientes de la tercera edad. Esto es en el Instituto for Geriatric Research en Bucarest, y ella dedicó toda su vida a la investigación sobre la patología celular. Esta es una anécdota que la doctora Aslan fue la que trató al Papa Juan XXIII de su problema. Ven ustedes que tuvo una como revitalización después de unos meses. Bueno, se ha demostrado que tenemos varios tipos de edades. Primero, la edad cronológica, que es la edad de nuestras células, es la edad de nuestro tiempo. Es el tiempo que han transcurrido desde que nacemos a la edad en que nos encontramos. Esta es irreversible, no podemos regresar el tiempo, esa no se puede cambiar. Pero tenemos la edad biológica. La edad biológica es la condición en que se encuentran nuestras células y sus procesos metabólicos, y esta edad biológica y estos procesos se pueden mejorar
a través de una detoxificación o revitalización de la célula. Hay una edad bioquímica. Esta es la edad que nosotros podemos determinar midiendo los diferentes niveles de hormonas, de enzimas, de sustancias, de productos en todo el organismo. Así vemos que si el hígado está produciendo la cantidad de sustancias, o el páncreas, o los riñones, o sea, cada uno de nuestros órganos produce unas sustancias que ahora podemos medirlas bioquímicamente. Y esto nos da un panorama de la edad bioquímica en que estamos viviendo. Estos parámetros nos van a dar una oportunidad de poder generar un planteamiento de cómo estoy y qué es lo que necesito yo para mejorar esa edad biológica, conociendo la edad bioquímica. Y hay una edad genética. La edad genética, en los últimos años que se estudió el código genético y los telómeros, nos dio una guía para modificar la epigenética y prevenir las condicionantes y hacer una medicina preventiva y proactiva, modificando los desencadenantes, los hábitos y sobre todo el estrés. Esta edad genética, por ejemplo, tiene que ver con la carga genética que todos traemos de algunas enfermedades, pero que se ha demostrado que estas enfermedades no se van a dar en el 100% de los casos, sino que están modificados por muchos factores externos o individuales que podemos ir modificando para evitar que se nos presenten ese tipo de enfermedades. Y la edad mental, que la edad mental es la actitud, esta que nos marcha muchos de los factores psico-neuro-inmunológicos, que también podemos modificar, porque influye muy importante en la edad biológica también. ¿A qué se debe esto? La cuestión mental, la cuestión de actitud, la cuestión de tranquilidad, de una condición de disminuir el estrés que favorece mucho de las causas que favorecen los desequilibrios y las enfermedades. Si uno tiene un deseo de vivir, de trabajar y de eso, se va a modificar también tu nivel de condición de edad biológica. Como decimos, el envejecimiento es un proceso normal que podemos acelerar o retrasar, porque hay muchos factores que condicionan el envejecimiento, como el envejecimiento prematuro, por ejemplo, los fumadores, los que usan drogas, los que están en un ambientes tóxicos, todos esos aceleran su proceso de envejecimiento. En cambio, también el sedentarismo, la falta de ejercicio, la mala alimentación, todos esos son factores que aceleran nuestro envejecimiento. Y sobre todo el estrés crónico al que estamos sometidos por las condiciones psicosociales. Por eso es que nuestro entorno determina importantemente nuestro envejecimiento. Fíjense por ustedes, por ejemplo, en estudios que se hicieron, hay 5 pueblos diferentes en el mundo donde la proporción de centenarios, o sea, gentes que viven más de 100 años, es extremadamente más alta comparada con otros lugares en el mundo. Tienen 10 veces más habitantes centenarios que otras poblaciones, y en general son pequeños pueblos que se caracterizan por el doctor Alan Cohen del Departamento de Medicina de la Familia de la Universidad de Sherbrooke. Encontró estos 9 factores que son los que coinciden en esos 5 pueblos importantemente. No podemos decir que tampoco haya otros pueblos en que tengan esas mismas, pero no es en la generalidad de la población. Estas coincidencias de estas zonas son un estilo de vida. La principal es la comida. Muchos comen lo que cultivan de manera orgánica. Comen poca carne, mucho pescado, no lácteos, y no tienen tecnología que les ayude a industrializar los alimentos. Hacen un ejercicio metódico de su actividad y sobre todo tienen una vida social de convivencia armónica y respetuosa, y duermen por lo menos 8 horas. Este estado de una vida social armónica, respetuosa, disminuye el estrés que las condiciones actuales del estrés laboral, de estrés psicológico, van importantemente a condicionar
un aceleramiento en nuestro envejecimiento. Lo vamos a ver después, porque todo este estrés provoca lo que llamamos la inflamación crónica. Bueno, durante el siglo pasado, la esperanza de vida humana mundial se ha duplicado y sigue aumentando cada año. Las personas están aún viviendo vidas más largas debido a una combinación de varias cosas. Una mejor nutrición, estilos de vida más saludables y espectaculares avances en la ciencia médica y en la atención sanitaria. No todos somos iguales ante la vejez, dice el profesor en el Departamento de Medicina de la Familia en la Universidad de Sherbrooke. La longevidad se basa en una combinación completa de factores ambientales y genéticos. El profesor Alan Cohen analizó los 9 secretos de la longevidad que comparten las personas que viven en las llamadas zonas azules. Se refirió específicamente a 9 puntos. Primero, moverse. No se trata de correr un maratón o de levantar pesas todos los días, sino de tener un estilo de vida que nos hace movernos de forma natural. Un ejercicio continuo, pausado, un ejercicio de movimiento. No tenemos que prepararnos para correr maratones o hacer un deporte extremo para tener una condición de vida saludable. En ocasiones, también un exceso de ejercicio, también un deporte de alto rendimiento provoca mucho estrés en el cuerpo y puede dar condiciones que pueden ser deleterias para el organismo. Entonces, un ejercicio sí, pero bien, vamos a decir, bien documentado, bien hecho. Luego, el comer bien, pero no mucho. Dice, podemos inspirarnos del concepto japonés de hachibu, que significa dejar de comer cuando el estómago está lleno al 80%. O sea, siempre quedarnos con un poquito de hambre. Comer vegetales. La alimentación típica de los centenarios se caracteriza principalmente porque comen muchas leguminosas y un consumo de carne que se limita a 5 o 6 veces al mes. Tampoco puede uno evitar las carnes, tampoco puede uno evitar algunos alimentos de vez en cuando que sean que son malos o que tengan una carga pesada, por así decirlo, porque también esos pequeños estímulos nos hacen reaccionar de manera, una sobrecarga de azúcar moviliza al páncreas para la insulina y todos los procesos, entonces hacemos como que también los mantenemos alerta. Tomar una copa. Y sí, el consumo moderado del alcohol se asocia con una mayor longevidad que en la práctica de la abstinencia, especialmente si el vaso se consume en buena compañía. Eso es muy importante. No tampoco se trata, como se dice, de embriagarse, sino tomar una copa con medida, sobre todo el vino tinto, que se le han dado características, como después vamos a ver, de los nutracéuticos, que son sustancias que van a favorecer los metabolismos, los antioxidantes, que son factores importantes para controlar los procesos. El relajar. Los efectos dañinos del estrés están bien establecidos. Un estilo de vida y una rutina que limitan el estrés juegan un papel muy crucial. Y eso es, evitando el estrés o manejando el estrés, nos va a dar un potencial enorme de manejo o de estar en una mejor condición de salud. Acuérdense que la salud no solo es la belleza física, sino la estabilidad emocional, la que nos da tranquilidad y la que nos pone en un estado de confort. Luego, el séptico, pertenecer. Sí, compartir una práctica espiritual con una comunidad 4 veces al mes puede aumentar la esperanza de vida más larga de 14 años. Porque es ahí donde se reproducen las emociones, se platican, se comparten otros estados psíquicos de espiritualidad que tenemos que dar parte y dar rienda suelta a esos motivos. El amar. Los centenarios tienen por lo general un gran compromiso por su familia,
ya sea con el cuidado de sus padres y abuelos en sus vidas, con un compañero de vida o con el cuidado de los niños. Estar en una tribu adecuada. Tu medio, tu entorno sociocultural es muy importante, donde tú te sientas a gusto. Cuando hablamos de estos principios, no tenemos que esperarnos a estar en una edad madura para poder hacerlo. Debemos empezarlos desde edad jóvenes. Esta práctica de esta estabilidad debe hacerse de una manera preventiva y proactiva desde los 30 años de edad. También, ahora, por ejemplo, hemos visto que hay enfermedades crónico-degenerativas o enfermedades como la obesidad que se presentan en los niños. Estas enfermedades son verdaderamente causantes de una disminución de la calidad de vida y de la formación de enfermedades agregadas. La vida, dicen que los 100 años es una edad en que la mayoría de las personas, incluidos los canadienses, que son los que tienen en general una mayor cantidad de vida en años, no alcanzan en ciertas áreas en el mundo que sean sede de centenarios. Para saber por qué esto es así, la National Geographic y un equipo de investigadores se dispusieron a averiguar acerca de las 5 originales lugares de la Tierra donde un grupo demográfico tienden a vivir mucho más que el resto del mundo. Estas áreas se denominan zonas azules. Villagrande, en Cerdeña, Italia, es una comunidad donde los que comen también puede jugar un factor importante en mantener vivos estos ancianos. Algunos alimentos básicos en la dieta de Cerdeña son de cosecha propia, como las berenjenas, los tomates, las habas, el queso de cabra, elaborados a partir de leche de cabra, que es diferente a la leche de vaca, que la leche de vaca está proscrita realmente. Después tenemos que hablar al respecto, pero la leche de cabra tiene mucha menor incidencia en la inflamación que produce la leche de vaca. Toman vino de la tierra hecho de sus propias uvas Canobay, que es rico en polifenoles y favorables a la salud del corazón. Eso es en Villagrande, Cerdeña. Hay otra en una pequeña isla griega en donde los ancianos viven como dioses. Es Icaria, Grecia. Hacen la siesta todos los días, hacen su jardín con regularidad, comen bien e incluso permanecen sexualmente activos, después inclusive de los 100 años. Con alrededor de 1 de cada 3 habitantes que llegan a la edad de 90 años, esta población tiende a vivir 10 años más que el resto de Europa y América. La dieta natural de los locales es muy similar a la de la popular dieta mediterránea, que consiste en alimentos básicos como el aceite de oliva, el vino tinto, pescado, té de hierbas, miel sin pasteurizar, garbanzos, lentejas y cantidades limitadas de productos cárnicos, y lácteos y el azúcar, con la excepción de la leche de cabra, que es la que consumen. La reivindicación de los beneficios para la salud de la dieta mediterránea va de menores riesgos de enfermedades del corazón a una mejor salud mental. Factores clave que pueden ayudar a prolongar la vida de estos ancianos en las islas griegas. Loma Linda, California. Esta es una pequeña ciudad al sur de California. Es el hogar de cerca de más de 9,000 adventistas, coinciden en su misma religión. Y aproximadamente la mitad de la población de los adventistas creen en la práctica de los mensajes de la salud, evitando los alimentos bíblicamente impuros, como el cerdo, y desalientan el tabaquismo, el consumo de otras carnes y alimentos estimulantes, como la cafeína, el alcohol y las especies. Que se cree que ese estilo de vida es una de las principales razones por las cuales esta población vive de 4 a 10 años más que el californiano promedio. La mayoría de los adventistas siguen una dieta vegetariana, pero también consumen alternativas más saludables como los granos enteros, mucha agua y frutos secos en su rutina diaria. Durante el sábado, los adventistas del séptimo día se rodean de otras personas en su iglesia
Esta socialización ayuda a aliviar el estrés y refuerza el estilo de vida saludable que todos practican. Okinawa, Japón. Craig Wilcox es un gerontólogo canadiense que estudió la población de Okinawa. Dicen que estos ancianos se mantienen activos para vivir más. En Okinawa no hay la palabra jubilación. Las personas son agricultores y pescadores y a medida que envejecen siguen participando en actividades de la comunidad, pero a un ritmo pausado. Las formas populares de ejercicio para muchas de estas personas se dan conectando su mente y cuerpo a través del tai chi y atendiendo sus jardines diariamente. Muchos de los ancianos de esta isla creen firmemente en una vida social, con amigos de siempre, con la búsqueda de un propósito y comiendo proporciones más pequeñas. Situado en la isla italiana de Cerdeña, la población de la que hablamos es un pueblo de hogar de una población en la que una de cada 600 personas llega a la edad de 100. Este número puede no parecer mucho al principio, pero cuando se compara con la tasa centenaria aproximada de Sacastenchuan del censo de 2011, uno de cada 3.226 habitantes, la más alta de calidad, es impresionante. Los criterios para convertirse en una zona azul es tener una tasa centenaria 3 veces mayor que el promedio nacional. Los hombres tienden a sobrevivir a las mujeres en esta área y podría deberse gracias al trabajo en el campo de la mayoría de los hombres en la zona. Nicoya, Costa Rica. Esta es otra área en donde viven una vida larga, con un promedio de 72 años, gracias a su sistema de atención de salud. Pero una región en la península Nicoya es el hogar de hombres que a los 60 años de edad tienen 7 veces más probabilidades que sus homólogos de Costa Rica en alcanzar los 100 años. Aunque en Nicoya viven de 2 a 3 años más que otros costarricenses, sus dietas crean tasas más altas de presión arterial y obesidad que en comparación con el resto del país. El pueblo de Nicoya tiende a comer desayunos grandes y pequeñas cenas. Alimentos básicos en su dieta incluyen un montón de calabaza, huevos, frijoles, tortillas de maíz, más fruta que cualquiera de las otras zonas azules y carne, principalmente pollo y cerdo. Las bajas tasas de enfermedades del corazón y los huesos fuertes en los ancianos pueden deberse gracias al alto contenido de calcio del agua local. Como vimos anteriormente, fueron como anécdotas de esas zonas azules donde las coincidencias de lo que habíamos dicho de las insuperables, de los otros parámetros, en que la comida es básica y esencial para el mantenimiento y el control de una mejor calidad de envejecimiento, de retrasar el envejecimiento fisiológico y de tener mejores condiciones. El otro aspecto que vemos en esas mismas zonas azules es el manejo del estrés. Son ciudades tranquilas, que han vencido a su genética, su carga genética, con ese tipo de cultura de vida. Una vida sana en alimentos, sana en estrés y haciendo un ejercicio. En el proceso de envejecimiento normal, estamos sujetos a condiciones variables como el factor genético. La llamada carga genética de enfermedades, las cuales pueden ser alteradas por las condiciones y factores que nosotros podemos modificar, disminuyendo los factores de riesgo que incrementan su aparición. Aquí hablamos de una medicina preventiva y proactiva. No debemos esperar a estar enfermos para establecer el tratamiento. Se habla de mantener la homeostasis previniendo los desequilibrios. La hormona de crecimiento es la principal hormona, aunque no la única, que interviene en el proceso de envejecimiento. Por eso es que alrededor de los 30 años empieza una disminución de su producción y se dice que por cada año disminuye del 1 al 2%, lo que indica que a los 50 años de edad, 20 años más tarde, tenemos un déficit del 40 o 30%, y esto es como un proceso normal y fisiológico. ¿Esto a qué se debe? Es debido a que el envejecimiento de los intestinos disminuye la absorción de los 12 aminoácidos esenciales que solo obtenemos de los alimentos. Y además, la carga de ingesta de sustancias dañinas
como alimentos procesados, harinas, aceites, azúcares, sal, conservadores y preservativos, hacen que esa mala absorción de los nutrientes, de los aminoácidos, que van a ser los precursores de la formación o de la producción de hormona de crecimiento. Como vemos, los alimentos son los principales factores que alteran la función de los órganos, pues son a través de ellos los que nos dan los nutrientes que el organismo necesita para la formación de proteínas, hormonas y enzimas. Como ejemplo, el colesterol es una sustancia necesaria para la formación de hormonas, de tejido conectivo y de muchos de los órganos intra y extracelulares, pero cuando no es suficientemente hidrolizada en el hígado, su aumento condiciona depósitos que junto con otros elementos como el calcio causan arteriosclerosis. Hablamos de dos tipos de colesterol, el bueno y el malo, el de alta densidad y el de baja densidad. El de baja densidad es el que se combina con y se adhiere a las. ¿Cómo se hace el de alta densidad y el de baja densidad? Pues la molécula de colesterol al pasar por el hígado se hidroliza y se hace de alta densidad. De baja densidad, lo que provoca que sea utilizado en todo el organismo. Cuando no se hidroliza adecuadamente se considera de baja densidad y se hace la formación de lo que corresponde a las placas de ateroma. La detoxificación. En todos los procesos metabólicos también se producen sustancias, se llama catabolismo, que el cuerpo reutiliza esas sustancias o bien desecha. Los alimentos chatarra o tóxicos que generan en nuestras células o tejido extracelular se acumulan y disminuyen los procesos metabólicos. Cuando nuestro organismo está desequilibrado, se producen alteraciones que conducen a incrementar las enfermedades crónico-degenerativas. Manejo del estrés. El estrés se define como una condición de defensa, en lo que provoca una reacción natural en todo ser vivo y que provoca la sobrevivencia. Sin estrés no hubiera sobrevivencia. Todo se defiende, toda molécula en la naturaleza. Las bacterias, todo el ser vivo a través del estrés es como va a conseguir su sobrevivencia por su reacción ante el estrés. Pero también el estrés provoca enfermedades físicas concretas, preocupación, angustia, que pueden desembocar en trastornos mentales, desórdenes familiares y sociales, así como la pérdida de la dimensión espiritual tan necesarias para salir a flote en las dificultades. La primera fase del estrés se llama alarma. Constituye el aviso claro que un agente estresante, el cuerpo lo reconoce, el estrés se prepara para la acción, ya sea de agresión o de fuga. Tú tienes un estímulo y te defiendes o huyes o lo enfrentas. La segunda fase se llama resistencia. Es cuando el cuerpo repara cualquier daño causado por la reacción que te causó la alarma. Sin embargo, si el estrés continúa, el cuerpo permanece alerta y no puede reparar los daños. Si continúa las resistencias, se inicia la tercera fase, que es el agotamiento. Se caracteriza por la fatiga, la ansiedad y o depresión, que pueden aparecer por separado. Para poder prevenir y enfrentar el estrés, lo primordial es fortalecer psicológica y físicamente al individuo. Bajo todos estos conceptos que hemos analizado, ¿cuáles son las herramientas que tenemos por pura lógica en la medicina antienvejecimiento? Como habías dicho, primero la dieta, el ejercicio, el manejo del estrés, la desintoxicación, los nutracéuticos, que son alimentos que ahorita vamos a revisar, la medicina ortomolecular, actualmente las cámaras hiperbáricas y un sueño reparador. Un buen sueño, buscar las condiciones para dormir por lo menos 8 horas. ¿Qué son los nutracéuticos? Los nutracéuticos ahorita están muy en boga. Como ustedes ven, todos se anuncian de que este tiene antioxidante y de que la guanábana es buena para el cáncer
y de que las fresas son buenas para el sexo y de que las manzanas son para tal cosa, y que todas vamos encontrándoles atributos. Son productos naturales con acciones terapéuticas. Un alimento o parte de un alimento que proporciona beneficios médicos o para la salud, incluyendo la prevención y o tratamientos de enfermedades. Esos deben ser productos de origen natural con acción terapéutica. A estos se les llaman nutracéuticos, porque hay otros tipos que nos confundimos cuando nos habla de alimentos funcionales, de complementos alimenticios o alimentos enriquecidos. Como habíamos dicho, los alimentos nutracéuticos son de origen natural, pero que tienen un efecto terapéutico. Los alimentos funcionales son alimentos también que tienen una o más características que van a hacer que funcionen de mayor aceleramiento nuestros procesos metabólicos en cada uno de los órganos. Y así, por ejemplo, indicamos, alimentos con alto contenido de fibra, que van a mejorar la digestión y por tanto la absorción de los otros medicamentos. Son alimentos funcionales porque van a complementar las sustancias que traen los alimentos, también pueden ser nutracéuticos funcionales y también funcionales nutracéuticos, si no es para darles porque hay otros que se llaman complementos alimenticios. Estos complementos alimenticios, aunque también son de orden natural o producidos, también ya tienen una industrialización. Estos hacen la captación de la sustancia o de la propia sustancia original, por decirle, extraen de la guayaba la vitamina C y te dan ya la vitamina C en concentraciones, en una forma química con altas concentraciones de vitamina C. Y también hay alimentos enriquecidos. Por decir, por ejemplo, ahora el tipo de leches van adheridos con vitamina D, con calcio, con todos esos minerales que se requieren en mayor cantidad para determinado grupo de pacientes que o no tienen, por sus condiciones geográficas, sus alimentos no tienen el gran contenido de calcio, etcétera, o de vitamina C, son suplementos que sean. Pero hay también mecanismos que habíamos para desintoxicar al cuerpo, para liberarlo. Estos ya son sus medicamentos o preparados a base de medicamentos que tienen una capacidad quelante para eliminar los metales pesados y los tóxicos del organismo. Estos, por ejemplo, es el ácido EDTA, el dietilaminotetraacético. Este se descubrió cuando en la Segunda Guerra Mundial había muchos soldados que se enfermaban de una toxicidad por el plomo, por la industria armamentista, por de las pinturas, los solventes. Había intoxicados por plomo. Entonces encontraron que el EDTA hacía eliminar el plomo y salían de su intoxicación de plomo, de asbesto y de todos los metales pesados que concebían estar expuestos. Pero posteriormente este mecanismo de quelación se le fueron adicionando vitaminas, minerales, aminoácidos y antioxidantes, lo que hace que no solo desintoxica de metales pesados, sino que le vuelve a dar los requerimientos, los nutracéuticos adecuados para volver a establecer los niveles o condiciones de las sustancias que va uno necesitando. Y también se vio que eliminaba el colesterol malo, y inclusive las placas de ateroma de las arterias se disminuía. Hay estudios, por ejemplo, de que hacían con ultrasonido y tomaban
a pacientes que ya no tenían un flujo cerebral adecuado porque la arteria carótida estaba disminuida de su grosor por la arteriosclerosis, y después de múltiples quelaciones veían que mejoraba el espesor y había mejor circulación. Todos estos datos, todos estos estudios nos han demostrado que la quelación sirve para mejorar, además de que desinducta, mejora la circulación al eliminar la capa de colesterol en las arterias. Mejora la elasticidad de los vasos sanguíneos de las arterias y previene la hipertensión. Pero también la capa de las venas se ve favorecida por una desinflamación, como la de las varices, por decirles. Ahí es una inflamación de la pared vascular que impide el retorno o que disminuye el retorno venoso y produce edema y todo lo demás. La quelación también sirve para mejorar las membranas celulares y las membranas de los vasos sanguíneos. Otra herramienta que tenemos en la actualidad es la cámara hiperbárica. La cámara hiperbárica es un artefacto por el cual administramos oxígeno al aumentar la presión atmosférica dentro de una cámara. Es un artefacto como un avión en donde a través de aire comprimido se eleva la presión atmosférica del interior y después se pone a respirar oxígeno al 100%, consiguiendo incrementar hasta un 2000% la cantidad de oxígeno en el organismo. Esto, como es obvio, mejora la circulación en el cerebro y en todo el organismo, indicado no solo en pacientes enfermos, sino también o que tienen comprometida la circulación, como el diabético o en enfermedades crónico-degenerativas, sino también en pacientes sanos, para prevenir enfermedades y mejorar el rendimiento físico y mental. La cámara hiperbárica nos proporciona es un tiempo que tarda 1 hora 15 minutos el estar dentro de la cámara, un tiempo que es para hacer la presurización de la cámara, otro tiempo de oxigenación que tarda 40-45 minutos de oxigenación al 100%, y después el tiempo de despresurización para evitar la formación de lo que le pasa a los buzos, la formación de burbujas de aire, etcétera. Pero durante este tiempo de la administración, con 2 atmósferas o 2,5 atmósferas simuladas de presión atmosférica dentro de la cámara y la respiración de oxígeno al 100%, esa cantidad de oxígeno hace enormes efectos en todo. No solo en las zonas comprometidas de hipoxia, sino también que estimula la formación de nuevos vasos sanguíneos, de las zonas del cerebro en que están aletargadas, se vuelven a reactivar. Es como una cantidad de combustible para todo el cuerpo. Muchas gracias. Hemos visto ya con el doctor Roberto Gil lo importante que es la medicina anti-envejecimiento y cómo tratar de llevarla sobre todo. Cualquier duda, cualquier pregunta nos las pueden hacer llegar y nosotros con todo gusto también se las hacemos llegar al doctor Roberto y tendremos la respuesta a lo que ustedes nos gusten preguntar. Muchas gracias a los hospitales que estuvieron con nosotros. Posteriormente nos veremos en otra siguiente sección. Doctor Roberto, una vez más bienvenido y muchas gracias por ese tema tan oportuno e interesante que debemos tomar en cuenta, porque hasta el aire que respiramos también es tan importante. Exactamente, sí. Hasta luego, buenas tardes. Gracias.